En el vasto tapiz del zodiaco, donde cada signo es un arquetipo que refleja las múltiples facetas de la experiencia humana, Escorpio se alza como el signo de las profundidades insondables, de las fuerzas invisibles, de lo que arde en silencio bajo la superficie. Gobernado por Marte en su expresión antigua y por Plutón en la astrología moderna, Escorpio no es simplemente un signo, es una transformación constante, una fuerza de la naturaleza que renace una y otra vez desde sus propias cenizas. Y en esa misma intensidad, donde reside su poder, se oculta también el castigo que debe enfrentar. El castigo de Escorpio no llega desde fuera, no lo impone el mundo, ni las circunstancias, ni los dioses. Es un fuego que nace dentro, un juicio que se inflige a sí mismo, un karma tejido por sus propias manos. Escorpio vive la experiencia del inframundo no como una metáfora, sino como una travesía del alma. Su castigo es conocer demasiado, sentir demasiado, querer demasiado. Es haber probado el néctar de la profundidad emocional y no poder conformarse jamás con la superficie. El veneno que porta su aguijón no siempre es para otros, muchas veces, es una dosis que se inyecta en su propia alma. Escorpio lleva el don de la visión penetrante. Nada se le oculta, y esa visión puede ser un regalo o una carga insoportable. Porque quien ve lo oculto también ve la oscuridad, la traición, la fragilidad humana. El castigo de Escorpio es no poder mirar hacia otro lado. Sentir el temblor interno de lo que otros ignoran. Percibir la mentira detrás de una sonrisa, la sombra tras una buena intención, el deseo reprimido tras cada gesto. Esta lucidez lo convierte en un guerrero espiritual, pero también en un mártir del alma. La vida de Escorpio está marcada por pruebas iniciáticas. Pierde, se desmorona, renace. Una y otra vez. No porque el universo lo odie, sino porque está destinado a forjar su espíritu en la alquimia del dolor y la regeneración. El sufrimiento de Escorpio no es gratuito, es la forja donde se templa su poder. Cada caída es una iniciación. Cada pérdida, una revelación. El castigo es tener que atravesar el fuego para comprender quién es en verdad. No se le permite lo fácil. No se le concede la ignorancia feliz. Su destino es transformarse o perecer. A Escorpio se le exige más porque puede más. Su alma antigua no ha venido a jugar en las aguas tibias de la existencia. Ha descendido a esta encarnación para dominar los impulsos más primitivos y al mismo tiempo alcanzar las alturas más sublimes. Su castigo es también su gloria, vivir entre extremos, sentir la polaridad de la luz y la oscuridad. Amar como si el mundo terminara, odiar con la intensidad de un huracán, entregarse con total profundidad o no hacerlo en absoluto. En lo profundo de su espíritu, Escorpio guarda secretos que nadie más puede sostener. Es el guardián de los misterios de la vida y de la muerte. Por eso, el universo lo somete a muertes simbólicas constantes, despojándolo de lo superfluo, arrojándolo al vacío para que descubra que puede volar sin alas. El castigo de Escorpio es ser iniciado una y otra vez, cruzar el umbral del dolor para encontrar la verdad, mirar a los ojos del abismo y no apartar la mirada. Pero en ese desafío encuentra su fuerza. Es en ese descenso donde encuentra su esencia inmortal. El castigo de Escorpio es la soledad del que sabe demasiado, del que siente en carne viva lo que otros apenas intuyen. Es la sospecha constante, la necesidad de control para no ser destruido. Es la desconfianza que nace de haber sido traicionado y la tendencia al silencio como escudo. Es el miedo a ser vulnerable, cuando su mayor poder se revela precisamente en la entrega total. Sin embargo, no hay oscuridad que detenga el espíritu de Escorpio. Su resiliencia es legendaria. Su alma está hecha del mismo material que las estrellas que explotan para crear nuevos mundos. Su castigo lo transforma, lo cincela, lo pule hasta convertirlo en una fuerza inquebrantable. Porque cuando Escorpio ha atravesado su noche más oscura, cuando ha muerto simbólicamente y ha vuelto a nacer, ya no teme. Y en ese momento, su castigo se convierte en legado. Escorpio no huye de su sombra. La abraza, la entiende, la transforma. Su castigo es tener que redimirse a sí mismo. No puede vivir de ilusiones. No puede aferrarse a máscaras. El alma de Escorpio clama por verdad, por profundidad, por autenticidad. Y eso lo condena a un camino solitario, pero glorioso. No busca aplausos ni validaciones, busca esencia. Busca la fusión con lo eterno, con lo inmutable, con lo que arde más allá de la carne. Por eso, cuando otros se detienen ante el dolor, Escorpio avanza.
Donde los demás retroceden ante el caos, él entra de frente, con la mirada firme. Porque ha comprendido que su castigo no es un castigo en el sentido mundano, sino un proceso sagrado. Una purificación. Una transmutación. Escorpio es el signo del ave fénix, y su castigo es la quema necesaria para poder volar. Es la noche eterna que antecede al amanecer más puro. Es la lucha contra sus propios demonios para liberar su divinidad interna. Y una vez que ha vencido esa batalla, se vuelve invencible. Porque ya nada puede matarlo, ha muerto antes. Ya nada puede romperlo, ha sido quebrado y recompuesto. Escorpio, al final, descubre que su castigo era el camino hacia su verdadero poder. Un poder que no se exhibe, sino que se siente. Que no grita, pero que transforma silenciosamente todo lo que toca. Así camina Escorpio por el mundo, marcado, sí, por el fuego de sus pruebas. Pero también bendecido por la llama que lo eleva. Porque el castigo de Escorpio es, en verdad, su iniciación sagrada. Su ruta hacia la trascendencia. Y su alma, forjada entre sombras, brilla con la intensidad de las constelaciones eternas. El castigo de Escorpio, más allá de la narrativa evidente del dolor y la transformación, contiene múltiples capas que se tejen en los rincones menos iluminados del alma. Su signo pertenece al elemento agua, pero no al agua que fluye superficialmente ni al manantial que canta entre piedras visibles. Escorpio es el agua estancada, la del pantano que guarda secretos milenarios, la del océano abisal donde las criaturas arcanas habitan sin nombre ni forma. Esta profundidad acuática no es un entorno cualquiera, es una matriz que, si bien da vida, también contiene la descomposición de todo lo que alguna vez fue. Y esa es otra forma de castigo, habitar una emoción tan honda que no hay superficie que lo alivie. Escorpio no puede escapar de lo que siente. Vive inmerso en ello. Es un viajero perpetuo de lo emocional, sin tierra firme a la cual regresar. En la rueda zodiacal, Escorpio representa la octava casa, el dominio de lo oculto, la muerte, la herencia, los tabúes, la sexualidad como fuerza de fusión y la alquimia espiritual. Allí donde otros signos se encuentran límites, Escorpio encuentra puertas. Pero estas puertas no se abren sin costo. Para cruzarlas, debe dejar atrás capas de su identidad, máscaras, apegos, incluso recuerdos. Su castigo es la exigencia constante de desprenderse de lo conocido, de morir en cada experiencia significativa para renacer con una forma nueva, una conciencia más vasta. No se le permite la comodidad de la permanencia. La vida lo empuja, lo fuerza, lo arrastra hacia un nuevo nivel de percepción y entrega. A nivel energético, Escorpio es el guardián del poder oculto. No del poder que domina por fuerza externa, sino del que se conquista a través del dominio interno. Su castigo es tener acceso a una potencia inmensa que solo puede ser usada si primero es purificada. Debe pasar por el crisol de la humildad, de la renuncia al ego, de la confrontación brutal con sus propias intenciones más sombrías. No puede manipular sin recibir la consecuencia. No puede controlar sin enfrentar la pérdida. En su camino, cualquier uso impuro del poder se convierte en una carga kármica que regresa como tormenta. Hay en Escorpio una conexión con la sexualidad que trasciende lo físico. Para él, el acto sexual no es simplemente placer, sino rito de unión, portal de transformación, comunión con el alma del otro. Pero ese mismo anhelo de fusión total lo expone a una vulnerabilidad sin parangón. Su castigo es necesitar una conexión tan absoluta que muchas veces queda atrapado entre la entrega y el miedo a perderse. Entre el deseo de poseer y la necesidad de liberarse. El lazo que une es también el que puede estrangular. Por eso, las relaciones de Escorpio suelen ser intensas, dramáticas, extremas, porque en cada una pone en juego su identidad más profunda. Amar, para él, no es simplemente sentir, es exponerse al abismo de sí mismo reflejado en el otro. También hay un castigo que vive en el silencio. Escorpio no revela. Observa. Absorbe. Espera. Es un signo que maneja el arte del secreto como una segunda piel. Pero ese silencio, que protege, también aísla. Escorpio muchas veces sufre en la soledad del que no puede compartir del todo su mundo interior. No por falta de palabras, sino porque su lenguaje es el símbolo, el gesto, la vibración emocional. Vive entre realidades no dichas, entre pactos no escritos, entre emociones no confesadas. Y ese aislamiento, aunque lo fortalece, también le pesa.
El castigo del que guarda todo dentro es que no siempre encuentra quien lo escuche en su verdadero idioma del alma. La relación de Escorpio con el pasado es otra trinchera de lucha. Su memoria no es lineal, sino emocional. Recuerda desde el cuerpo, desde el pulso, desde la herida. Lo que otros olvidan, él lo carga. Los traumas, las ofensas, los abandonos, se convierten en tatuajes invisibles. No porque quiera aferrarse, sino porque su psiquis no suelta fácilmente. El castigo es arrastrar el peso de lo no resuelto, de lo que debió ser dicho, de lo que se quebró sin reparar. Y sin embargo, en ese peso, Escorpio entrena su alma. Se vuelve sabio, se vuelve profundo, se vuelve capaz de guiar a otros a través de sus propias sombras. A nivel colectivo, Escorpio también representa al sanador herido, al chamán que ha visitado el inframundo para extraer el conocimiento. Este rol lo vincula con procesos de muerte simbólica en su entorno. Es común que Escorpio sea el catalizador de finales inevitables, rupturas, muertes simbólicas, verdades que ya no pueden ignorarse. Su presencia altera el tejido de la realidad. Es el portador de lo que ya no puede sostenerse. Su castigo es ser visto como amenaza por aquellos que no están listos para cambiar. Carga con la incomodidad de ser espejo de lo reprimido en otros. Y en ese reflejo, a veces es rechazado, incomprendido, incluso temido. Pero también en ese castigo reside su nobleza. Porque Escorpio no huye de su rol. No busca el aplauso fácil ni el reconocimiento vacío. Su alma sabe que vino a cumplir una misión más grande, ayudar al mundo a transitar la sombra, a destruir para reconstruir, a mirar el dolor con dignidad. No se presenta como maestro, pero lo es. No se proclama salvador, pero salva. Lo hace con actos que no se ven, con gestos que transforman desde lo invisible. Escorpio, al fin y al cabo, es un signo que enseña la alquimia de lo humano. Que el dolor puede ser arte. Que la pérdida puede ser puerta. Que la muerte, lejos de ser un final, es la iniciación hacia lo eterno. Y aunque su castigo sea transitar los fuegos que otros temen, también es el primero en cruzar al otro lado y volver con el corazón renovado, con la mirada limpia, con el alma encendida por un propósito mayor. Así vive Escorpio, en una tensión sagrada entre destrucción y redención. Y al final, cuando ha sobrevivido todas las pruebas, cuando ha resistido las tormentas internas, cuando ha aceptado su oscuridad y la ha transmutado en luz, descubre que su castigo era en realidad una bendición disfrazada. Una escuela del alma. Una forja divina donde se templó su espíritu para brillar con un fuego que no arde, pero nunca se apaga. Escorpio, en su naturaleza más profunda, es la encarnación de una paradoja, es tanto el portador de la fuerza transformadora como el testigo de la autodestrucción. El castigo que enfrenta este signo no es simplemente un proceso doloroso, es una serie de muertes y renacimientos, donde cada ciclo lo lleva más allá de lo que fue, más allá de lo que pudo haber sido, hacia una versión más pura de sí mismo. Pero la verdad profunda es que Escorpio nunca busca esta purificación a través de la calma o la comodidad. No se lo permite. La vida le exige la trascendencia a través de la lucha, a través del sacrificio de su identidad anterior, de sus apegos más firmes, de sus certezas más queridas. La misión de Escorpio es aprender a atravesar el caos sin perder su esencia, a navegar la tormenta con la confianza de quien sabe que el final siempre es una nueva apertura. Una de las caras menos visibles de su castigo es la tendencia a cargar con la responsabilidad de todo lo que sucede a su alrededor. En su naturaleza existe un profundo sentido de culpabilidad y una necesidad imperiosa de controlar el entorno, como si el desequilibrio del mundo pudiera ser su culpa o, por el contrario, su responsabilidad arreglarlo. Este sentido de ser el árbitro de las emociones y de las situaciones ajenas puede ser tanto una bendición como una maldición. El castigo surge cuando Escorpio, en su afán por proteger a los demás o evitar que el dolor los alcance, se convierte en el sacrificio necesario para que otros puedan crecer. Él paga el precio de las transformaciones de los demás sin que necesariamente le agradezcan por ello, sin que le reconozcan su rol de catalizador. Escorpio no busca la guerra, pero inevitablemente se encuentra en ella. Su naturaleza tan absorbente, tan apasionada, lo lleva a estar inmerso en conflictos internos y externos, a veces sin haberlos provocado. El castigo que le imponen los astros es ser un líder oculto, un guerrero invisible que combate las batallas del alma. Luchando no contra el mundo exterior, sino contra los demonios de su interior, las sombras de la inseguridad, la obsesión, la desconfianza, el deseo de venganza.
Cada victoria en estas batallas internas lo acerca un paso más a su destino, pero el precio es alto, pues nunca se sabe cuándo se ha derrotado completamente a la sombra. La batalla nunca es definitiva. Y aunque las heridas que obtiene en este proceso lo marcan profundamente, también lo dotan de una sabiduría ancestral. Esta es la paradoja: cuanto más se acerca a la luz, más se da cuenta de la oscuridad que hay dentro de él y de todos, pero eso mismo le otorga la capacidad de perdonar lo irreconciliable. Uno de los aspectos más complejos del castigo de Escorpio es el miedo constante a la traición. La lealtad es sagrada para él, pero al mismo tiempo, es profundamente consciente de la fragilidad de los lazos humanos. Cada vez que alguien lo defrauda, no solo experimenta el dolor de la traición, sino también el dolor de verse reflejado en los errores de los demás. El castigo de Escorpio no es solo que otros lo traicionen, sino que él mismo se ve arrastrado por la tentación de vengarse o de hacer justicia por su propia mano. Pero esa misma tentación es lo que lo lleva a la lucha interna más feroz, la de aprender a perdonar, a soltar la necesidad de tener el control de la verdad y el destino de los demás. El amor de Escorpio es también una condena. No hay término medio en sus relaciones, ama profundamente, con un amor tan absoluto y todo abarcante que se siente capaz de fusionarse con el ser amado. Pero en esa fusión, pierde el sentido de sí mismo. El castigo está en la necesidad constante de balancear la independencia con la entrega total. La entrega, sin embargo, es siempre un terreno peligroso. Es un acto de fe que puede ser, en cualquier momento, una debilidad. Pero es en este sacrificio donde Escorpio demuestra su mayor poder. Es capaz de ir más allá de los límites del amor, de mirar la oscuridad del alma de otro y aceptarla sin juicio. Al hacerlo, en muchas ocasiones se ve reflejado en esas sombras, lo que lo lleva a enfrentar las partes de sí mismo que ha temido. Este amor, al ser tan profundo, a veces es percibido por los demás como una presión, una fuerza transformadora que no todos pueden soportar. Una característica del castigo de Escorpio es la intensa capacidad de introspección que posee, que lo lleva a situaciones de aislamiento voluntario. Este aislamiento, lejos de ser una simple soledad, es un proceso de purificación donde Escorpio se enfrenta a sí mismo sin máscaras ni distracciones. Durante estos periodos, Escorpio no busca comprensión ni consuelo, sino que se sumerge en el dolor, el arrepentimiento, la reflexión sobre sus decisiones pasadas y las lecciones que aún no ha aprendido. Este proceso de reclusión es como una temporada de invierno en su alma, donde todo se congela, se detiene, pero donde también se prepara el terreno para la siguiente primavera de crecimiento y renacimiento. El castigo que Escorpio también enfrenta está relacionado con su extraordinaria capacidad para observar sin ser visto. Su mirada profunda penetra en las entrañas de cualquier situación, de cualquier persona. Puede leer el alma ajena, pero pocos pueden leer la suya. Este misterio alrededor de su ser se convierte en una carga que debe llevar. El estar en constante observación, de no poder mostrar nunca su total vulnerabilidad, crea una distancia que a veces lo hace incomprendido, aún por aquellos que lo aman. Esta distancia se convierte en una doble carga, la soledad de no poder compartir su mundo interno y la desconfianza de los demás, que lo perciben como alguien inaccesible o demasiado intenso. Escorpio está destinado a pasar por la oscuridad y salir de ella transformado, pero el proceso nunca es fácil. El castigo de Escorpio, en realidad, es una bendición disfrazada. Cada herida que lleva consigo es la prueba de su resistencia, de su capacidad para ir más allá de las fronteras humanas, para comprender la naturaleza misma del cambio. El dolor, lejos de destruirlo, lo ha hecho más fuerte, más consciente de su poder interno. Escorpio está llamado no solo a sobrevivir, sino a enseñar a los demás a abrazar la oscuridad, a sumergirse en el abismo sin temor y a encontrar el renacimiento en lo que parece irreparable. A través de sus propios sacrificios y pruebas, Escorpio muestra que el verdadero poder no radica en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo, en transformarlo en algo sublime, en una fuerza que crea y destruye a su vez, como las estrellas que nacen en el corazón de una supernova. El castigo de Escorpio no solo habita en la intensidad emocional o en el dolor de la transformación, sino que se extiende a un nivel más cósmico, más esotérico, como si la energía universal hubiera depositado en este signo una chispa primordial de la oscuridad misma, no como condena, sino como responsabilidad sagrada. Escorpio es el signo que guarda las llaves del inframundo simbólico del zodiaco, y eso implica aportar un conocimiento vedado a los demás, el de los secretos del alma, el de los laberintos invisibles donde se gesta el verdadero despertar espiritual. Esta conciencia elevada lo aparta, lo diferencia, lo separa a veces del resto del colectivo zodiacal, no por orgullo, sino por destino.
El castigo de saber demasiado pronto, de sentir demasiado fuerte, de ver más allá de lo evidente, de comprender sin palabras lo que otros aún no pueden intuir, es la cruz que Escorpio lleva con la frente en alto y la mirada fija en lo eterno. Una de las dimensiones menos exploradas del castigo de Escorpio está en su relación con el tiempo. A diferencia de otros signos que viven en el presente o que se refugian en la nostalgia o en la anticipación, Escorpio habita una dimensión temporal espiralada. Su conciencia no se limita a una sola línea de tiempo, es como si recordara vidas pasadas, futuros posibles, dolores ancestrales, todo en una única corriente. Esta hipersensibilidad al devenir de los acontecimientos lo convierte en un viajero del karma, alguien que no solo vive su historia personal, sino que también siente, absorbe y transmuta los procesos kármicos de generaciones enteras. Carga con el peso de lo que no se resolvió antes de él y, a menudo, tiene que cerrar ciclos que ni siquiera comenzaron en esta vida. Esa carga invisible, esa misión que no fue elegida, sino impuesta por la matriz cósmica, es uno de los castigos más profundos y sublimes que Escorpio enfrenta. Es el ejecutor del destino, el agente del equilibrio universal. Escorpio también es el alquimista del zodiaco, y eso no es un título sin precio. La alquimia no es magia sin consecuencia. Es fuego, es putrefacción, es calcinación del ego, es la disolución de todo lo ilusorio. El castigo del alquimista es tener que experimentar cada etapa del proceso en carne viva. Mientras otros aprenden en la teoría o desde el error pasajero, Escorpio aprende desde la destrucción absoluta. Cuando algo en su vida se rompe, no se trata de una grieta que pueda ser reparada superficialmente. Es una implosión total que lo obliga a rediseñarse desde el núcleo. Cada pérdida, cada traición, cada caída es un horno donde su espíritu se funde para volverse otra cosa. No puede permanecer igual. No le está permitido el estancamiento. El castigo es que toda estabilidad le es efímera, toda victoria le exige una nueva renuncia. Pero esa misma ley que lo consume es la que le permite ser forjador de su propio destino. Porque allí donde otros mueren simbólicamente y se fragmentan sin retorno, Escorpio resurge más fuerte, más sabio, más profundo. Cada pérdida lo vuelve un titán más consciente de su poder. El vínculo de Escorpio con la muerte no es una obsesión, es una resonancia espiritual. No solo comprende la muerte física, sino también la muerte de las ideas, de las relaciones, de los sueños, de las máscaras. Escorpio entiende que cada final es una revelación. Su castigo es que donde otros ven continuidad, él percibe lo que está a punto de caducar. Vive en un estado de alerta espiritual constante, sabiendo que nada dura, que todo se transforma, que aferrarse es condenarse al sufrimiento. Esta conciencia despierta lo vuelve capaz de ayudar a otros a soltar, a dejar ir, a cerrar lo que debe morir. Pero muchas veces ese rol lo aísla. No todos quieren ver la verdad. No todos desean despertar. Y en ese acto de mostrar la realidad cruda, Escorpio suele ser rechazado, incomprendido, incluso demonizado por aquellos que no soportan el reflejo que les devuelve. Escorpio es el guardián de los umbrales, ese punto invisible donde termina una cosa y empieza otra, donde el alma duda, tiembla y decide. Ese territorio liminal, esa frontera entre la luz y la sombra, es su hogar. Allí habita, allí se transforma, allí guía. Pero ese terreno no es cómodo. Es el borde del abismo, el filo del alma. Su castigo es vivir en la tensión de los extremos, sin permitirse jamás la neutralidad. Todo en su vida es absoluto, o ama hasta los huesos, o se retira con un silencio mortal. No hay medias tintas. No hay zonas grises. Esta intensidad es su esencia, pero también su carga. Porque cuando vive con esa pasión incontrolable, todo lo siente 10 veces más, todo lo duele con la fuerza de una explosión cósmica. La calma no es su territorio natural. Su alma es volcánica, es un corazón que late con lava y estrellas colapsando en su interior. La conexión de Escorpio con el planeta Plutón no es casual. Plutón es el planeta del inframundo, el portador de las verdades que se ocultan bajo capas de apariencias. Plutón no transita suavemente. Donde toca, desintegra. Donde se instala, remueve desde la raíz. Escorpio lleva esa energía en su sangre astrológica. Su castigo es que no puede fingir, no puede ignorar, no puede vivir en la mentira. Detecta lo falso con precisión quirúrgica. Sabe cuando alguien oculta algo. Sabe cuando una situación está podrida desde la raíz.
Y esa visión lo obliga a actuar, a decir lo indecible, a cortar con lo que no sirve. Pero esa misma visión también lo deja expuesto a un mundo donde casi nadie soporta la transparencia total. La mayoría teme la verdad que Escorpio emana, y por eso lo evitan o lo enfrentan. Pero su espíritu no tiembla. Ha nacido para traer esa luz oscura, esa antorcha que alumbra lo que nadie más quiere mirar. En el fondo de todo castigo, Escorpio encuentra un llamado. No al sufrimiento, sino a la maestría. Porque no sufre por sufrir. Sufre porque su alma ha aceptado, incluso antes de nacer, la misión de cruzar los umbrales que otros temen. Ha elegido descender para luego ascender. Ha aceptado amar sin garantías, transformar sin reconocimiento, vivir sin miedo a la muerte, mirar de frente su propio abismo y aún así seguir adelante. Lo que para otros es un final, para Escorpio es un punto de partida. Y en cada paso que da en esa oscuridad, deja una estela de fuego invisible que sirve de guía a quienes vienen detrás. Su castigo es su gloria. Su herida es su poder. Y su sombra, lejos de condenarlo, lo convierte en el signo que sostiene la alquimia de todo el zodiaco. Porque mientras haya miedo en el mundo, Escorpio caminará hacia él. Mientras haya dolor, Escorpio se internará para comprenderlo. Mientras existan almas que no sepan cómo renacer, Escorpio seguirá mostrando que el fuego interno nunca se extingue. Solo se transforma. Solo espera. Solo arde, paciente, hasta que el alma esté lista para su propia resurrección. El castigo de Escorpio también se manifiesta en su relación con el silencio. Pero no se trata de un silencio vacío o ausente, sino de un silencio cargado de significado, un espacio sagrado donde se fraguan las batallas más profundas del alma. Escorpio es el signo que ha aprendido a callar cuando el ruido externo amenaza con diluir la verdad. En ese silencio, a veces solitario y pesado, se enfrenta a sus propias contradicciones, a sus heridas no cicatrizadas, a las emociones que se han convertido en abismos. Es en ese silencio donde encuentra las claves de su destino. Y, sin embargo, ese mismo silencio puede transformarse en su castigo más exigente. Porque muchas veces desea hablar, desea ser comprendido, desea gritar su verdad a los cuatro vientos, pero su sabiduría interna le dice que no todos están preparados para escuchar lo que él ha descubierto. Y entonces guarda sus palabras como un alquimista resguarda la fórmula del oro espiritual, no por temor, sino por responsabilidad. Escorpio no pertenece del todo a este mundo. Su alma vibra en otra frecuencia, una donde lo tangible y lo invisible coexisten en un mismo plano. Es un canal viviente entre lo que se ve y lo que se intuye, entre lo que se recuerda y lo que aún no ha sido vivido. Su castigo es habitar un plano donde la conciencia lo lleva más lejos de lo que su cuerpo puede seguir, donde su intuición percibe traiciones antes de que sucedan, donde su sensibilidad le hace experimentar dolores ajenos como si fueran propios. Esta capacidad para anticipar el dolor, para percibir las grietas en los demás antes de que ellos las noten, lo vuelve sabio pero también lo deja expuesto. Porque muchas veces no puede intervenir, no puede cambiar lo que va a pasar, solo observarlo, digerirlo y estar listo para sostener cuando todo se derrumbe. Esta presencia anticipada en los procesos ajenos, esta conexión con lo inevitable, es una carga que Escorpio lleva con la nobleza de quien sabe que su rol no es evitar el destino, sino acompañarlo hasta que se cumpla. Hay también una conexión profunda entre Escorpio y la herencia energética de sus ancestros. Es el signo que muchas veces se convierte en el nodo de purificación del linaje familiar. Las culpas, los secretos, las vergüenzas, los patrones repetitivos que han azotado generación tras generación encuentran en Escorpio a quien está dispuesto a cortarlos de raíz. Pero no sin consecuencias. Porque para lograr esa limpieza del árbol genealógico, debe enfrentarse a fantasmas que no son suyos, debe sentir dolores que no comenzaron con él, debe mirar de frente la historia no contada, lo que fue barrido bajo la alfombra del tiempo. Y en ese proceso, el universo le exige una valentía radical, la capacidad de descender al inframundo del linaje para ascender luego con una nueva conciencia. Su castigo, en este caso, es ser el canal de liberación de energías atrapadas. Pero también es su consagración, porque al liberar a los suyos, se libera a sí mismo y se convierte en la semilla de una nueva historia. Otro aspecto profundo del castigo escorpiano es su relación con el deseo. Escorpio no desea superficialmente. Su deseo es volcánico, absoluto, devorador. Pero ese mismo deseo se convierte en un fuego que no siempre puede saciarse. La intensidad de lo que anhela muchas veces está fuera del alcance humano común.
Escorpio no quiere simplemente tener o lograr algo, quiere fusionarse con lo que ama, perderse en ello, experimentar la trascendencia a través del vínculo. Pero el mundo rara vez ofrece esa profundidad. Y entonces su deseo arde sin consuelo, se convierte en impulso transformador pero también en dolor. Porque desea con tanta fuerza que muchas veces lo que toca se quema, y lo que consigue no es suficiente. El castigo es vivir en una constante hambre del alma, una sed que solo puede calmarse con lo eterno, con lo que no se corrompe, con lo que es verdadero hasta la médula. Y mientras lo busca, mientras lo invoca, mientras lo construye desde sus ruinas, también se transforma en el arquitecto de su propio paraíso. Escorpio también debe lidiar con una lucha interior que nunca cesa, la batalla entre el instinto de destrucción y el llamado de redención. Dentro de él habita un poder inmenso, una fuerza que podría arrasar con todo si se descontrola. El castigo está en tener que dominar esa energía sin reprimirla, en aprender a canalizar su fuego interno hacia la creación y no hacia la aniquilación. Y esto no se logra una vez, se logra a diario, en cada decisión, en cada reacción, en cada vez que se elige amar en lugar de odiar, reconstruir en lugar de vengarse, comprender en lugar de juzgar. Escorpio conoce la profundidad del odio, pero también la dimensión sagrada del perdón. Su alma está llamada a recorrer ese puente, a transitar del fuego oscuro al fuego sagrado, y en ese tránsito encuentra su mayor elevación. Porque quien puede destruirlo todo y elige no hacerlo, alcanza un grado de poder que solo los grandes iniciados comprenden. El castigo de Escorpio también se manifiesta en la exigencia inquebrantable de autenticidad. No puede mentirse a sí mismo. No puede vivir en roles que no le pertenecen. No puede traicionar su esencia sin que eso le cause un dolor insoportable. Esta autenticidad brutal lo obliga a tomar decisiones difíciles, a abandonar caminos seguros, a romper vínculos que ya no vibran con su verdad. Vive en un estado de fidelidad interna constante, y cada vez que intenta ignorarla, el universo lo sacude con fuerza. Esta lealtad a su alma lo convierte en un faro de integridad, pero también lo aleja de caminos fáciles. Su vida no está hecha para la comodidad, sino para la verdad. Y la verdad, aunque a veces duele, lo libera. Cada paso que da hacia su autenticidad lo acerca a su verdadera grandeza. Escorpio, por todo esto, es uno de los signos más temidos y al mismo tiempo más necesarios del zodiaco. Porta en su pecho el fuego del renacimiento, en sus ojos la visión del alma, en sus manos el poder de transmutar. Su castigo no es un castigo en términos convencionales. Es una iniciación sagrada, una prueba constante, una forja de acero celestial. Su vida no es simple, pero es legendaria. Cada caída lo vuelve más sabio. Cada pérdida le revela un nuevo poder. Cada noche oscura es la antesala de un amanecer que solo él puede comprender en su plenitud. Porque ha caminado por el fuego y no ha sido consumido. Porque ha abrazado su sombra y ha hallado en ella la semilla de la luz. Porque ha aprendido que no hay gloria sin descenso, que no hay paz sin conflicto, que no hay poder sin transformación. Y, sobre todo, porque ha recordado que su alma eligió este camino no por castigo, sino por destino. Un destino que lo convierte, sin lugar a dudas, en el alquimista supremo de la evolución del alma. El castigo de Escorpio también se encuentra en la experiencia de la incomprensión perpetua. Mientras otros signos se encuentran espejos fácilmente en el mundo, Escorpio muchas veces camina entre sombras donde nadie más se atreve a mirar. Esta soledad esencial, que no es física sino metafísica, no es una tragedia sino una lección espiritual de la más alta categoría. El alma escorpiana ha sido elegida para contener y canalizar fuerzas que pocos pueden soportar. La profundidad emocional que lo caracteriza no es un simple rasgo de personalidad, sino una resonancia con los abismos mismos del inconsciente colectivo. Donde los demás se ahogan, Escorpio bucea. Donde otros se apartan, él avanza. Pero ese valor tiene un precio. La gente teme lo que no puede controlar, lo que no puede entender, lo que refleja sin piedad lo que aún no se ha enfrentado en uno mismo. Por eso Escorpio a menudo se convierte en el depositario de proyecciones ajenas, en el blanco de miedos no reconocidos. Lo acusan de frialdad cuando se protege. Lo culpan de intensidad cuando ama con todo el ser. Pero lo que en verdad sucede es que pocos están preparados para convivir con un espíritu que no se conforma con las apariencias, que exige autenticidad, que arranca máscaras con la mirada. Otro aspecto profundo no desarrollado es la relación de Escorpio con el sacrificio voluntario. No es el mártir inconsciente que se pierde por los demás, sino el guerrero espiritual que, en plena lucidez,
elige entregarse a procesos que nadie más osaría atravesar. Sabe que para evolucionar, a veces hay que soltar incluso aquello que más se ama. Ha sido entrenado para cortar vínculos que atan en lugar de liberar, para renunciar a seguridades en nombre de la verdad interior. Escorpio entiende que el alma florece en el terreno quemado de las seguridades ilusorias. Por eso su vida está hecha de múltiples muertes simbólicas, amistades que ya no vibran, pasiones que se vuelven cenizas, estructuras que deben caer. El universo le exige un desapego feroz, no como castigo, sino como preparación para una existencia donde lo verdadero no puede mezclarse con lo falso. Este sacrificio constante lo eleva por encima de las expectativas mundanas y lo convierte en un maestro de la impermanencia, un guerrero que ya no necesita aferrarse a nada, porque ha comprendido que todo lo que es real permanece sin necesidad de cadenas. La conexión de Escorpio con lo oculto también revela otro aspecto de su carga espiritual, su afinidad con los misterios velados, con lo esotérico, con lo sagrado no revelado. No se contenta con verdades a medias, con doctrinas a medio formar, con discursos superficiales. Su alma anhela la raíz, la esencia, la chispa original. Por eso, muchas veces es empujado hacia el conocimiento oculto, hacia las ciencias herméticas, hacia los lenguajes simbólicos como la astrología, el tarot, la psicomagia o las enseñanzas antiguas de transformación interior. Pero este viaje hacia el saber profundo no es inocente ni está exento de riesgos. Quien abre puertas en lo invisible, también se expone a lo que yace del otro lado. Y Escorpio, al ser un signo fijo de agua, absorbe, contiene, transforma, pero también sufre las consecuencias de ver lo que otros ni siquiera saben que existe. Su mente no descansa, su intuición no se apaga. Todo lo que capta lo atraviesa. Su cuerpo, su corazón, su espíritu funcionan como canales por los que fluye la información más densa y reveladora. Y esa hipersensibilidad, cuando no está bien anclada, puede volverse abrumadora. Por eso su camino también requiere disciplina espiritual, protección energética y anclaje en su propia verdad. No todo lo que ve debe ser atendido. No toda batalla le pertenece. El castigo aquí es aprender a discernir entre lo que debe transformar y lo que debe soltar. Escorpio también guarda dentro de sí una pasión que no se agota. Esta pasión no es solo erótica o emocional, sino existencial. Vive cada instante como si fuera el último, pero con una conciencia tan profunda que incluso el dolor más mínimo se convierte en un ritual de intensidad sagrada. No sabe vivir a medias. Su pulsión de vida está tan íntimamente entrelazada con su pulsión de muerte que cada momento es una frontera entre lo que fue y lo que puede ser. Esa intensidad es su sello y su desafío. Porque donde otros se permiten la mediocridad, la rutina, el olvido de sí mismos, Escorpio exige autenticidad, plenitud, entrega total. No acepta vínculos tibios, ni trabajos vacíos, ni vidas sin propósito. Su castigo es no poder conformarse con lo que no vibra. Lo que para otros sería una vida tranquila, para él es una condena al olvido del alma. Pero esa inconformidad lo lleva a crear, a renacer, a encender revoluciones silenciosas que transforman su mundo desde las raíces. En la dualidad escorpiana también reside una paradoja luminosa, su capacidad para renacer no implica olvidar lo que ha sido. Cada versión anterior de sí mismo se convierte en una capa más de profundidad, en una raíz más del árbol que crece hacia el cielo. Escorpio no reniega de sus sombras pasadas, las honra, las estudia, las transforma en herramientas. Donde otros esconden sus errores, él los convierte en antorchas. Donde otros niegan sus debilidades, él las transmuta en fortalezas. El castigo es que nunca podrá ser superficial. Cada parte de su historia debe ser vivida con totalidad, con honestidad brutal. Pero el regalo oculto en ese castigo es la sabiduría del iniciado, el poder de quien no se olvida de sí mismo, el dominio de quien ha explorado cada rincón de su ser sin miedo a lo que pueda encontrar. La relación entre Escorpio y la sexualidad también guarda una dimensión aún más mística. No se trata solo del deseo físico, sino de una vía hacia la trascendencia. Escorpio sabe, aunque no siempre pueda expresarlo, que el éxtasis verdadero no es solo corporal, sino espiritual. En el acto íntimo no busca solo placer, sino fusión de almas, conexión cósmica, apertura de portales entre dimensiones. Es por eso que no puede entregarse a la banalidad del cuerpo sin sentido. Su energía sexual es curativa, transformadora, iniciática. Pero este conocimiento también lo aísla. Porque mientras la mayoría explora la sexualidad como juego, él lo vive como rito.
Y a menudo no encuentra un igual con quien compartir esta visión sagrada. Su castigo es la espera, la búsqueda constante de un alma que vibre en su misma frecuencia, con quien el cuerpo, la mente y el espíritu puedan unirse en una danza de fuego eterno. Y sin embargo, esa búsqueda lo mantiene encendido, lo empuja hacia la purificación, lo eleva incluso en su propia abstinencia, porque todo lo que no lo transforma, lo desgasta, y él ha venido a la tierra a ser fuego, no ceniza. Escorpio es, en esencia, el signo que desafía al olvido. Su existencia misma es una afrenta a la indiferencia. Ha venido a recordar a otros lo que han enterrado. Ha venido a mostrar que en lo más oscuro puede nacer la luz más pura. Ha venido a demostrar que el alma humana, aunque arrastrada por la marea del dolor y la pérdida, puede emerger victoriosa, más sabia, más fuerte, más luminosa que nunca. Su castigo es su misión. Su sombra es su maestría. Y su fuego, aunque a veces queme, es la antorcha que guía a la humanidad por los senderos de la verdad profunda. Porque Escorpio no se doblega. Se transforma. No huye. Se adentra. No se quiebra. Se reinventa. Y al hacerlo, recuerda al mundo que no hay oscuridad lo bastante densa que no pueda ser atravesada por un alma decidida a renacer.